Hola, buenos días a todas y a todos. Vamos a dedicarnos en este video a presentar algunas líneas sobre el pensamiento y la perspectiva teórica de Michel Foucault, un autor francés eh, bastante contemporáneo, fallecido en la década de 1980, ya hace algunas décadas, y que dejó bastante huella en el pensamiento social, en la perspectiva social, tanto en sociología como en otras disciplinas. Y vamos a tratar de centrarnos en ideas y miradas de este autor para pensar la escuela, para pensar la educación. Si bien no fue un autor que se dedicó exclusivamente a la educación, sí dejó muchas líneas y realizó abordajes que aportan realmente a, a pensar la institución escuela en términos de institución moderna, ¿no? De característica de la modernidad, porque su objeto de estudio está ligado al análisis de la modernidad. El concepto central que van a ver en Foucault es el concepto de poder, ¿no? Por eso este PowerPoint le puse de título Poder y Educación. Y abajo van a ver que dice el poder no existe. El poder, eso no existe. Eso lo dijo Foucault. No significa que el poder no exista, sino que él va a transformar las ideas en torno al poder. A la idea de poder, al concepto de poder, le va a dar nuevos sentidos y va a tratar de producir eh, un dispositivo teórico que permite eh, que la idea de poder alcance otros lugares que no eran considerados. En este caso, el poder pensado como un poder relacional, como un poder que no es algo que lo detenta cada uno, que puede tener más o menos poder, sino más bien un poder que circula y que construye buena parte de la dinámica de las relaciones sociales. Vamos a empezar entonces. Eh, el punto de partida para explicar la escuela, cualquier aspecto también de otras instituciones sociales, eh, es eh, partir de alguna perspectiva teórica, ¿no? Y bueno, en esto podríamos identificar de muchas maneras las teorías, pero yo elijo definirlas en términos a dos tipos de teorías. Unas teorías que hacen eje o énfasis en el orden social, unas teorías que hacen énfasis en lo conflictivo de las relaciones y en lo histórico de las relaciones, ¿no? Y podemos, dentro de esos modelos, eh, reconocer, por ejemplo, dentro de lo que es el orden social, la mirada, por ejemplo, de Durkheim, ¿no? De Emil Durkheim, a quien ustedes conocen, donde cualquier crisis es presentada como algo anormal, como algo que está fuera de, como un momento en el que es necesario restituir el orden, ¿no? En el caso de Durkheim, por ejemplo, lo presenta bajo el concepto de anomia, que refiere efectivamente a un desequilibrio, a una ruptura del orden social y de las leyes. Eh, pero hay otras maneras de verlo, ¿no? De ver lo teórico desde perspectivas diferentes que hacen énfasis en otras características, como por ejemplo lo histórico, ¿no? Yo lo llamo teorías del conflicto, que lo que intenta es justamente desnaturalizar el orden dado y tratar de explicar eh, la dinámica histórica de ese que va cristalizando ese orden y cuáles son de alguna manera los sistemas de dominación y de poder que se van constituyendo. Dentro de esto se enrolan distintos autores, hemos visto algunos, ¿no? Bourdieu, por ejemplo, está dentro de estas líneas, aunque tienen componentes más mixtos, y Foucault también está dentro de estas perspectivas, ¿no? Entonces, por eso la idea de que lo tomemos un poquito este eje orden-conflicto, ¿verdad? Bueno, para entender a Foucault tenemos que saber que estamos hablando de un autor que lo que va a explicar son las instituciones modernas, la forma de la modernidad y las relaciones modernas. Lógico que hoy estamos en una etapa de la modernidad, posmodernidad, le podemos decir incluso, en que ha corrido mucha agua bajo el puente, ha habido mucha dinámica y muchos cambios sociales, y no es la misma modernidad que explicó Foucault. Pero sí necesitamos, para entender lo de hoy, por lo menos partir de comprender cómo se caracteriza esa modernidad y a partir de qué tipo de cambios históricos eh,
y Foucault presenta tal vez una de las teorías más completas e interesantes. Bien, recordemos que la modernidad trae, ¿no? El periodo de la modernidad trae una serie de ideas nuevas respecto de la época anterior, que era la época feudal, ideas nuevas como por ejemplo la idea de libertad, ¿no? La Revolución Francesa, por ejemplo, es un símbolo de la modernidad, libertad, igualdad, fraternidad, ¿no es cierto? La ruptura de los lazos feudales, ¿verdad? Es decir, la caída de las monarquías, de la vieja monarquía, de las antiguas monarquías, y con eso asociado, que lo vimos a través de lo de Marx y también un poquito con otros autores, las nuevas relaciones de producción, es decir, las relaciones de producción capitalistas. Dentro de esa dinámica que se va a ir dando y que es realmente progresiva, no se da de un día para otro, sino en un acontecer de varios siglos, se va a ir ejerciendo nuevas condiciones, o se van dando nuevas condiciones para las relaciones sociales, y aparece lo que se denomina la idea del contrato social. Es decir, que para vivir en sociedad, de alguna manera, realizamos un contrato que es tácito, no es que lo escribamos en ningún lado, que es que de nuestras libertades cedemos algo para la convivencia con todos, entre todos y todas. Esa es un poquito alguna de las ideas centrales que motorizan los principios de la modernidad y la base incluso filosófica de la modernidad. Pero claro, Foucault encuentra que la modernidad, junto con las ideas de libertad, de igualdad, del contrato social, en realidad estructura la vida social a partir de un tipo de sociedad que se caracteriza por formas de vigilancia y control. Es decir, él ve que esa sociedad se constituye a partir de ciertos ejercicios que tienen que ver con el control social. Y esos ejercicios que tienen que ver con el control social van a ir construyendo y constituyendo toda una nueva racionalidad, toda una nueva forma de lo social que era desconocida siglos o tiempos atrás. Esa nueva racionalidad hace que vayan también, o está constituida por ciertos saberes que se van a ir dando a través de las nuevas instituciones que van surgiendo, que son las instituciones propias de la modernidad. ¿Cuáles son estas instituciones? La fábrica, la escuela, que es la que más nos interesa, por supuesto, el hospital, la prisión, el manicomio. Hay toda una serie de instituciones nuevas propias de la modernidad que son las que van a través de donde se va a ir constituyendo esa nueva racionalidad propiamente moderna, ¿sí? Vinculada también a esos poderes de los cuales, o ese poder que circula, de los cuales hablamos hoy, que ahora los vamos a retomar. Bien, ¿cómo surge esa racionalidad nueva que se constituye o instituye en las instituciones? Se va dando a partir del ascenso de la burguesía, es decir, del cambio social que supone la caída del antiguo régimen, ¿no es cierto?, y de las monarquías, que van a ir cediendo lentamente y a veces más rápidamente sus poderes, sobre todo la nobleza, y dándole lugar a una nueva clase social, que es la burguesía. ¿Qué es la burguesía? La clase social que no era tan fuerte en la Edad Media, pero que existía de manera marginal y que va creciendo a partir de la acumulación dineraria y que va pudiendo de alguna manera producir efectos, ¿no es cierto?, a medida que va creciendo y va de alguna manera transformando los mecanismos del poder, en la medida que también la clase aristocrática, la monarquía, va perdiendo también terreno. Bien, si hacemos la comparativa en términos del mismo Foucault, él va a hacer una comparación entre un tipo de poder que lo llamamos poder soberano, previo al ascenso de la burguesía, previo a la modernidad, sería hasta el siglo XVII aproximadamente, donde ese poder se caracterizaba por la omnipotencia de los reyes, por la omnipotencia de los soberanos, ¿no es cierto?, de decidir sobre la vida y la muerte de los súbditos, ¿sí? Es un derecho o un poder de espada. Un poder de espada, ¡fuck! La espada, ¿no es cierto?, tiene poder totalitario, un poder omnipotente. Bien, y la vida del súbdito estaba atada a la vida del soberano. Es el soberano
quien decide en ese tiempo histórico sobre la vida del súbdito, ¿no? Tiene derecho de vida y de muerte. Ahora bien, ese derecho de vida y de muerte va a ir transformándose en la medida en que se van dando determinados condicionantes históricos, ¿no es cierto?, que es esto del ascenso de la burguesía, pero también elementos muy importantes como creo que hemos hablado en alguna clase posiblemente de la peste, ¿no es cierto?, la peste negra, por ejemplo, lo que genera en el siglo XV, que, bueno, mueran gran cantidad de personas y la monarquía no tiene cómo atajar, cómo controlar ese tipo de proceso y va perdiendo legitimidad, ¿no? Ya esta idea de legitimidad también es muy importante. Entonces se van dando o van creciendo ciertos dispositivos de poder nuevos que buscan crear información, crear saber, producir saber, ¿no es cierto?, construir un saber sobre lo social, construir un saber sobre lo médico, construir un saber sobre los sujetos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esa construcción de saber que tiene una enorme implicancia de poder, implica tomar como objeto a la vida misma, empieza a tomar como objeto de conocimiento a la vida, ¿no es cierto? ¿Hace blanco en quién para tomar la vida como objeto? En los sujetos, produce sujetos en ese camino, es decir, al tomar la vida como objeto, va a estudiar, va a analizar y va a tratar de construir de alguna manera o tener efectos sobre las propias subjetividades y en ese tránsito va a ir construyendo nuevas subjetividades. ¿De qué subjetividades hablamos? De la subjetividad moderna, de los sujetos modernos. Esto es muy importante. El sujeto moderno y el sujeto medieval son dos sujetos distintos, son dos subjetividades totalmente distintas, así como la subjetividad actual, probablemente atravesada por las formas de relaciones de las redes sociales, es totalmente diferente a la subjetividad propia de la era previa a Internet, ¿no? Pero para entender una tenemos que saber de dónde se viene. Para entender lo actual tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? De esto vamos a hablar un poquito al final. Bueno, decíamos que estas relaciones implican un nuevo poder, el tránsito a nuevas formas de poder, que ya no es el poder del rey que todo lo puede, sino que son formas de poder que circulan, son formas de poder que construyen relaciones, son formas de poder que están ligadas al saber, a estos nuevos conocimientos, y bueno, y que él va a definir de distintas maneras, ¿no? Alguna definición de ese poder habla de relaciones de fuerza que están presentes en toda relación social, ¿no es cierto? Hay un juego de luchas, de fuerzas que están atravesando y regulando y girando en torno a todas las relaciones sociales, ¿verdad? Cualquier relación, por ejemplo, institucionalizada, es una relación de fuerza. Aun cuando haya posiciones distintas, hay una relación de fuerza y hay ejercicio de algún poder, pero que siempre tiene también alguna resistencia del otro lado, hay un movimiento del poder, ya no es el poder del rey, que todo lo podía, pero a la vez no podía con ciertas cosas, ahora es un poder que circula en todas las subjetividades y en todas las relaciones entre los sujetos. El poder entonces funciona, y dice Foucault que el poder forma redes, ¿no? Porque realmente está atravesando todas las relaciones, entonces lo podemos imaginar como mallas, como redes que están circulando y haciendo circular a los sujetos y a las subjetividades en su entramado. 5 proposiciones que desarrolla Foucault sobre el poder, ¿no? Algunas ideas que yo recuperé para este espacio. 1. El poder no es algo que se posea, es decir, que no es algo que lo tengo yo, que lo tenés vos, que lo tiene el otro. El poder se ejerce, no se posee. Es decir, que el poder que se puede estar ejerciendo en un momento de parte, sobre todo, de un sujeto, puede estar ese sujeto mismo ser objeto de poder por parte de otros sujetos en otro tipo de momento, en cualquier relación. Quiere decir que yo tengo el poder y vos no lo tenés, sino que hoy ya la relación de poder en esta sociedad moderna y posmoderna ha cambiado totalmente de forma. Segundo, las relaciones de poder no son exteriores a cualquier otro tipo de relación. Es decir, que las relaciones económicas, las relaciones sexuales, las relaciones académicas, son relaciones de poder en sí mismas, son inmanentes, propias de las relaciones de este tipo de relaciones. La relación de poder es interna a este tipo de poder, no es que
está esta relación y por afuera le viene el poder transformándolo. Sencillamente, estas relaciones son constitutivas del poder, ¿no? Las relaciones económicas, pensemos los matrimonios, cómo funciona la dinámica económica en la vida matrimonial, en la vida familiar, ¿no es cierto? Y cómo van jugando históricamente los roles, ¿verdad? Por ejemplo, en lo económico o en lo sexual, ¿no es cierto? Ahí tenemos un montón de temas de los que se habla y ahí podemos incorporar cómo la ESI viene a problematizar todo esto, ¿verdad? Tiene mucho que ver también este tipo de nuevas búsquedas. ¿Con qué? Con disputar sentido en torno a la producción de nuevas relaciones de poder, ¿verdad? Construir nuevos escenarios en el gran escenario histórico de las relaciones de poder, en este caso en términos de sexualidad, por ejemplo, de posibilidades de manejar o de hablar del cuerpo propio y no ser definido por otro, no ser catalogado por otro. Eso forma parte, ¿no es cierto?, de esos escenarios históricos en torno a la relación de poder. Y podemos decirlo también a las relaciones de conocimiento, ¿no? Lo hemos visto a través de Freire, por ejemplo, cómo se ha constituido un conocimiento que él llamaba bancario. Foucault no recupera eso, además son bastante contemporáneos. Lo que sucede es que nos sirve un poquito para articular, ¿verdad? Pero en verdad ese conocimiento que se construye en la academia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la escuela, y bueno, también está en disputa, históricamente hablando, qué tipo de saber y cómo se traslada, cómo se transpone el saber de unos a otros, quién se supone que tiene el conocimiento, quién se supone que carece de conocimiento, etc. El poder, por lo tanto, en términos Foucaultianos, en términos de Foucault, va por todos lados, está en todas las relaciones, si no se trata de quién tiene, quién domina y quién no domina, sino que es constitutivo de todas las relaciones. No significa que no existan formas de dominación. Hay formas de dominación, pero que son de alguna manera cristalizaciones de las relaciones del poder existentes históricas en la sociedad moderna o que van constituyendo en el devenir histórico a la sociedad moderna. Bien, por otra parte, tienen direccionalidad, ¿no? No significa que sean totalmente calculadas previamente en términos conscientes, pero existe objetivo permanentemente en el ámbito de la relación de poder, en el ejercicio de las relaciones de poder. Y como las relaciones de poder casi siempre o en general surgen asimetrías, ¿no es cierto? Y hay un cierto ejercicio asimétrico habitualmente, también hay resistencias. Donde hay poder, decía Foucault, se ejerce una resistencia. Bien. Pero lo más importante para nosotros en términos educativos es que la relación de poder implica efectos de saber. No hay relación de poder sin constituir un campo de saber. Yo para ejercer un poder frente a otro tengo que construir un saber respecto del otro, construir un saber sobre que me legitima en esa constitución de poder, etc. Y a la vez que no hay una relación de poder sin la construcción de un campo de saber, también se puede decir que no hay saber que no suponga, por ejemplo, una relación de poder. Por ejemplo, la ciencia, que implica, ¿no?, la disciplina científica, las ciencias académicas, la academia, la investigación, etc., implica una práctica que construye conocimiento. Pero ese conocimiento a la vez refuerza una posición de poder de la academia frente a otros saberes que se consideran menores, ¿verdad? Es decir, cuando se construye un determinado saber, se legitima ese saber, siempre hay algún otro tipo de saber que se considerará menor y que por lo tanto será menoscabado, menospreciado, etc. Por eso es muy importante entender qué significa esto, que no hay un saber que se construye y que no constituya al mismo tiempo un tipo de relación de poder. ¿Frente a qué? Frente a otros saberes, ¿verdad? Menospreciados, menoscabados, etc. Bien, ahora, en el tránsito a la modernidad y mientras se van construyendo las instituciones modernas, el ejercicio del poder va dando nacimiento, según Foucault, a cierto tipo de saber sobre los sujetos. Y ese saber sobre los sujetos se va a ir dando al interior de las instituciones que están siendo creadas en ese sentido.
Entonces, al interior de la fábrica, donde es creado el obrero, al interior de la escuela, donde es creado el alumno, al interior del manicomio, donde es creado el loco, ¿sí? Del hospital, donde es creado el enfermo, ¿no? Y de las relaciones de pedagógicas, ¿no es cierto? Fíjense cómo surge la pedagogía también en este mismo entramado, ¿sí? Donde de alguna manera es construido el niño como sujeto. Esto es muy importante. No se trata de que no existía el niño, ¿sí? En cuanto a individuo de edad. La edad existe y el pasaje existe. Otra cosa es que exista como sujeto el sujeto niño, con unas ciertas caracterizaciones y unos determinados saberes también construidos en torno a esta subjetividad. Esto es un poquito lo que nos está queriendo mostrar Michel Foucault. Entonces, en esta institución van surgiendo un saber que implica un ejercicio de poder en torno a una subjetividad, que va construyendo a un obrero, a un alumno, a un loco, a un enfermo, también a un niño, ¿verdad? Bien. Ahora dice Foucault, en este camino de la antigua sociedad feudal a la sociedad moderna que se va construyendo a través de estas formas de instituciones que van surgiendo, se van instituyendo tipos de tecnología, ¿no es cierto? Tipos de dispositivos que se van creando en la historia como formas, ¿no es cierto?, sobre las cuales el poder va siendo eje, sobre todo como producción de saber. Y en eso nos interesan dos que él desarrolla muy bien en un libro, bueno, las dos las desarrolla en un libro que se llama Genealogía del Racismo. Nosotros tenemos en el texto que tenemos del curso, tenemos la primera de estas, que es la disciplina, vigilar y castigar, que él la define como una anatomía política. La disciplina tiene como objeto el cuerpo, por lo tanto es una tecnología o un dispositivo que va con eje en el propio sujeto, ¿verdad? El sujeto individual y el cuerpo del sujeto individual. Ese es su lupa, su objeto está puesto ahí. En cambio, la biopolítica, que lo desarrolla en otro texto, el cual apenas les voy a mencionar ahora para que lo sepan, para que lo tengan, tiene como objeto la población, no ya el individuo, sino la población, ¿sí? Otro tipo de objeto. Pero siempre se constituye sobre esto una trama entre poder y saber. El conocimiento es fundamental y, por supuesto, los efectos de poder que esto implica. Vamos por la disciplina, que es lo que ustedes tienen para este curso específicamente y donde quiero que hagamos eje. Todo lo que les estoy contando sirve para dar marco a esto, ¿verdad? Y para que lo podamos ver de manera más integral. El cuerpo, dice Foucault, se manipula, se educa, se hace hábil a través de la disciplina. La disciplina no existió históricamente siempre. La vida campesina, por ejemplo, no era una vida disciplinaria, ¿sí? La disciplina es empezada a utilizarse, si bien en algunos conventos, en algunas órdenes religiosas, ¿no es cierto? Conocemos, por ejemplo, el caso de los jesuitas, se hace realmente, esto previamente, ¿no? Pero se hace realmente, se amplifica socialmente a partir del surgimiento de estas instituciones donde se empieza a ejercer. El hospital, para que se desarrolle el hospital es necesario conocer al enfermo. Conocer al enfermo significa, por ejemplo, hacer lo que hoy llamamos como historias clínicas, lo que hoy, si todos los exámenes y todos los datos que se van registrando van sirviendo para tomar decisiones. En la escuela nos pasa ¿con quién? Con el niño. Si el niño es el objeto de saber de la escuela, a la vez que le vamos a enseñar, lo tenemos que conocer, lo tenemos que indagar, ¿sí? Y en la escuela va surgiendo todo, por ejemplo, un desarrollo de cómo aprovechar los tiempos para sacarle la mayor fuerza posible, la mayor jugo posible a esos cuerpos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cómo entrenar para que escriban correctamente, cómo entrenar para que sean ordenados, cómo entrenar para que obedezcan, cómo entrenar para que hagan las cosas de la manera más hábil, cómo entrenar para que sean, en definitiva, dóciles, y esto lo vamos a mostrar ahora. El cuerpo, decíamos, se manipula, se hace hábil, se ejercita, ¿sí? Se multiplican las fuerzas del cuerpo, ¿sí?
Y por lo tanto hay toda una economía de los movimientos. Para multiplicar la fuerza hace falta economizar los movimientos. Así que va apareciendo, por ejemplo, cuál es la forma de escritura adecuada para que el cuerpo escriba, ¿no? Ese sujeto escriba de manera lo más disciplinada posible. Recordemos, por ejemplo, la tradición histórica, ¿no? Esto ya no tiene tanta vigencia, pero de que se debía escribir con la mano derecha, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, aparece toda la ceremonia del ejercicio y el recurso del empleo del tiempo, ¿no es cierto?, para ordenar esas multiplicidades. Imaginemos niños, pero que son originalmente campesinos, ¿no? Y cómo transforma un campesino en un estudiante, ¿no? Pensemos cómo transforma un campesino en un estudiante. Hoy ya nuestros niños ya no son los hijos de los campesinos, ¿verdad? Por lo tanto, también se va a ir transformando seguramente en función de eso la institución. Pero en los orígenes de la escuela sí lo era, ¿verdad? Bien, esa disciplina produce cuerpos dóciles. Y por lo tanto, decía Foucault, un cuerpo dócil es un cuerpo útil. ¿Útil para qué? Para ser manipulado, para ser utilizado, para ser transformado, ¿no es cierto? En el caso de la sociedad moderna, fíjense la propuesta de la escuela sarmientina, ¿verdad? Bueno, la fábrica era el lugar, ¿no es cierto? Y la fábrica tenía la misma lógica que la escuela, ¿verdad? Fíjense el timbre, la campana, los tiempos, toda la misma lógica, la escuela replicaba la misma lógica que la fábrica, porque de lo que se trataba era de preparar efectivamente a ese sujeto que de origen era un campesino en un sujeto preparado para que pueda funcionar en la sociedad moderna, por ejemplo en una fábrica, sin lastimarse, sin golpearse, produciendo a velocidad, sin quejarse, etcétera, 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 etcétera. Un sujeto que es un cuerpo dócil y un cuerpo a la vez útil. Dócil es que se puede manipular, por supuesto. Bueno, y aquí tenemos el capítulo que ustedes tienen en esta filmina fundamentalmente, ¿verdad? Y que son los medios de los que se vale la disciplina. Aquí están insertos los medios en los que, según Foucault, se basa la disciplina. Y él dice, esos medios son tres, ¿sí? Fundamentalmente, la vigilancia jerárquica, ¿sí? Porque utiliza el modelo del campamento militar, que es una vigilancia que va organizada y ordenada de arriba para abajo, ¿verdad? Y que lo que tiende a ver a que no se le escape nada, de alguna manera. La segunda es, bueno, de ahí se toman elementos, nuevos conocimientos, nuevos saberes sobre el otro. En la escuela tenemos los boletines, en la escuela tenemos todo el seguimiento, ¿no es cierto?, de un legajo de cada uno, ¿verdad? Bueno, y históricamente era la cuestión disciplinaria en cuanto a comportamiento también estaba muy, muy trabajada. Hoy ya eso se ha ido transformando porque se han ido cambiando también algunas de las líneas, se ha puesto en discusión mucho de todo esto, de estas cuestiones. La segunda es la sanción normalizadora, ¿no? Es decir, decía Foucault, la sanción normalizadora implica que se toma alguna acción que tiende a organizar y a ordenar las conductas, a ponerlos a todos dentro de un mismo, de un mismo, de una misma bolsa, de un mismo carril, ¿no es cierto? Y para eso es necesario comparar quién está bien, quién está mal, cómo está. Esto es un poco de lo que está trabajando Foucault en este tipo de abordaje, siempre pensando en la modernidad. ¿Sí? Hoy podemos pensar y discutir qué de todo esto de la escuela se mantiene vigente y qué se ha ido transformando. Nuestra escuela es hija de esto y ahí tendremos que ver qué quedó y por qué se ha ido transformando eso. Yo les voy a presentar hoy muy brevemente un pequeño modelo explicativo de un filósofo coreano. Bien, de verdad, un filósofo coreano se llama Byung-Chul Han. Ahora se los voy a comentar. Bueno, y por último, el examen es el tercer medio y es un medio que los combina los otros dos, que vigila y sanciona. Y el examen, nosotros ya sabemos lo que es un examen. No sabemos lo que es un examen en la escuela, sabemos también lo que es un examen médico, ¿verdad? En definitiva, es un mecanismo nuevo, nuevo propiamente moderno, de producción de la verdad. Construye verdad, el examen realmente es un gran constructor de la verdad. Este está bien, este está mal, este está curado, este pasa, el otro reprueba, ¿verdad? Bien, combinando los dos ejercicios, la vigilancia y la sanción. Bien, ¿dónde estaba?
No sé, aquí. Bien, seguimos por acá. El otro tipo de política que tiene como objeto la vida es lo que él llamó la biopolítica, que no es tanto nuestro tema, pero que ya no toma, lo voy a pasar muy rápido, ya no toma el sujeto como cuestión, sino a la población. ¿Sí? Su objeto es la población. Ahí está, esta idea significa que ya no hace énfasis en el individuo subjetivo, en el cuerpo del individuo, sino en lo global de la población. Y acá aparece la estadística como tema central, las estadísticas, ¿verdad? Eh, Esto es que es, por ejemplo, los índices de mortalidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, los estudios para entender las pandemias siguen este tipo de ejercicio, ¿no? La estadística, y es un ejercicio biopolítico que es importante, es súper valioso, pero a la vez permite tomar después definiciones que, que tienen que ver con decidir dónde se va a aplicar una política o dónde no. En este caso, dice Foucault, una política que es del poder sobre la vida y la muerte. Por ejemplo, cuando hay un índice de mortalidad tal, por tal cuestión, se ejerce una política para resolverlo o sencillamente se deja, ¿no? En nuestro país tenemos hace muchos años la endemia del mal de Chagas en el norte del país y prácticamente es relativamente poca la política pública que ha ayudado a resolverlo y porque es territorialmente marginal, ¿no? Entonces, bien, decía Foucault que a diferencia del poder soberano, que era un poder de vida o muerte, pero que se aplicaba matando, el rey podía matar, o dejar y no matar, este poder cura o no cura, o sea, hace vivir o deja morir, es contrario al poder soberano en términos de lo que explicaba Foucault previo a la modernidad, ¿verdad? Bien, hasta ahí pasamos, no hay problema, me interesaba llegar sobre todo al tema de la disciplina, no tanto a la biopolítica, ¿no? Bien, la escuela, la institución educativa, se desarrolla al interior de las relaciones de poder. Esto es lo que más queremos que se entienda de esta mirada Foucaultiana. Y del proceso de disciplina de Occidente. Por eso la escuela de Sarmiento, de la que hablábamos hoy, la generación del 80, es profundamente disciplinaria. Desde su génesis es una institución atravesada por mecanismos disciplinarios. Registro, empleo del tiempo, pautas del tiempo, ¿no es cierto? Todavía esas pautas nos acompañan. En su historia, los sistemas de sanciones como la expulsión y la amonestación, que hoy están prohibidos, ¿no es cierto? Los exámenes, también las formas de la arquitectura escolar tenían que ver con un control social y con un manejo del espacio y por lo tanto de la distribución y la circulación de los chicos, las chicas, los alumnos, las alumnas. Bueno, después en la parte biopolítica se expresa a través de la generación, por ejemplo, de políticas de inversión según el sector social del que se trate, según los sectores de la ciudad, territorialmente, etcétera, 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 etcétera. Bien, bueno, decíamos que no hay poder sin contrapoder, esto lo voy a dejar, tienen la filmina aquí, la pueden ver, la pueden leer, no hay ningún problema. Vamos a seguir. Me interesa un poquito ver que, entendiendo que, si se quiere, lo de Foucault sirve para entender toda la modernidad en torno a la escuela, a los mecanismos de poder, que además se dan en la escuela y en todas otras instituciones, nos interesa pensar qué pasa con el poder hoy, ¿verdad? Con las tecnologías del poder hoy. Y hay una serie de tesis de distintos autores, de la cual yo voy a recuperar una, porque realmente es difícil hablar del hoy, siempre es difícil hablar del hoy. ¿Por qué? Porque las cosas están pasando, es muy difícil interpretar lo que pasa. Es más fácil, de alguna manera, interpretar lo que ya pasó. Pero lo que va pasando nos atraviesa de tal manera que es muy difícil poder leerlo y sobre todo con la complejidad que el mundo social de hoy encuentra. ¿Por qué lo necesitamos saber? Porque para poder tomar decisiones, por ejemplo, en la escuela tenemos que saber lo que nos está pasando, ¿sí? Y lo que le pasa a los sujetos con los cuales nosotros trabajamos. Yo me pregunto, ahí voy a volver un poquito a la filmina atrás, me pregunto ahí, por ejemplo, si en la educación primaria o en la educación inicial, los niños, los sujetos de la educación inicial o de la educación primaria, voy a poner el eje en los dos tipos de educación,
aparte, bueno, hoy estoy trabajando en este proyecto, en este PowerPoint, sobre todo para educación inicial, pero lo utilizaré eventualmente para la educación primaria. Por ejemplo, un niño en la etapa de la educación inicial, si ese niño de la educación inicial de hoy, ¿cuánto es de igual que el niño de la educación inicial de hace 20 o 30 años? Es algo, ¿sí? Y si no lo es, entonces, ¿qué será y por qué factores será diferente el que viene próximo y qué haremos nosotros como docentes en ese ejercicio? ¿Sí? Si nuestra acción es automática, sencillamente transmitir ciertas cuestiones que son aproblemáticas o desproblematizadas, o si nosotros nos insertamos en torno a una reflexión histórica sobre la subjetividad y el tiempo histórico que toca. Eso es algo que lo dejo como interrogante para que ustedes también lo piensen. Bueno, en torno a la subjetividad actual y a la sociedad actual, ¿qué pasa con esa tecnología de poder? El filósofo coreano pero es Byung-Chul Han, lo escribí al revés, ofrece algunas propuestas, lo voy a cambiar ahora si me permiten. Byung-Chul Han ofrece algunas propuestas para pensar la sociedad actual en términos de poder, ¿sí? Y en términos de este análisis disciplinario que estudió Foucault. ¿Qué sucede? Este es Byung-Chul Han, de quien estábamos hablando. Me dijeron que estos días estaba por la Argentina, ahora después habrá venido a dar una conferencia. Es bien contemporáneo, bien actual. Bien. Él dice que la sociedad actual ha generado un cambio histórico, de una sociedad disciplinaria a una sociedad nueva, a un formato nuevo de sociedad, que sería una sociedad postdisciplinaria, ya no es la sociedad disciplinaria. Eso yo estoy de acuerdo, enteramente de acuerdo que ya, sin embargo, hay elementos de la sociedad disciplinaria que están vigentes, y después tendremos que articular y analizar respuesta de qué sociedad tenemos. Eso es de difícil respuesta. Él ensaya una línea respecto del tipo de sociedad que tenemos y por lo tanto también el tipo de escuela que tenemos. Y él lo llama la sociedad del rendimiento. La sociedad del rendimiento es una sociedad totalmente diferente a la sociedad disciplinaria. Él decía que aún en la disciplina que Foucault planteaba un poder que circula, etc., surgía un poder que era un sistema de control, que de alguna manera venía de afuera del individuo hacia adentro del individuo. En esta sociedad del rendimiento, en esta nueva sociedad del rendimiento, el poder ya no transita de afuera para adentro, sino que el poder y los sistemas de control funcionan como modos de autocontrol. Los individuos son reconocidos en el pleno ejercicio de su libertad. Acá aparece un montón de efectos políticos, por ejemplo, la idea de la meritocracia, ¿no? De que cada uno es responsable de sí mismo, de hacer lo que pueda hacer y bueno, y de tener éxito o fracaso, ¿no? Esta idea de que el que tiene éxito es porque lo hizo bien, el que no tiene éxito porque lo hizo mal. Entonces, ¿qué sucede? La idea de meritocracia y todas las ideas del control social vinculadas al ejercicio y del ordenamiento social vinculadas a la libertad, todos somos libres, funciona como un mecanismo de autocontrol, dice Byung-Chul Han. ¿Por qué de autocontrol? Porque somos nosotros los que nos encontramos como desnudos frente a la sociedad, teniendo que transformar nuestra vida, ¿sí?, con los elementos que tengamos a disposición. Y eso, en lugar de generar, por ejemplo, en la época de la disciplina y del control social desde afuera, que de alguna manera era más opresivo, generaba, no sé, enfermos, locos, etc., ahora genera nuevos efectos. Ahora los resultados es que los individuos se culpan a sí mismos de sus fracasos, se culpan a sí mismos de todo lo que no pueden, y por lo tanto la marca de estos tiempos, la nueva identidad de estos tiempos, son los efectos como la depresión. En este tiempo es el tiempo de los sujetos deprimidos, ¿sí? Porque son los sujetos que no pueden con el mundo, con lo que el mundo les pide, ¿no es cierto?, en términos de esa necesidad de rendir, ¿no es cierto?, y de ser los mejores. Esto es algo muy característico. Creo que es algo interesante que nos puede llevar a pensar
ahí sí también, mucho más actualmente, es una línea de pensamiento nueva, cómo podemos pensarnos educativamente en torno a la idea del rendimiento, a ser los mejores, a esas presiones también de ser individuos exitosos y de ser individuos que logren, bueno, trascender en este tipo de sociedad. Esto es un poquito, un súper resumen de lo de Byung-Chul Han, que les quería traer como complemento a las ideas desarrolladas en torno a Michel Foucault. Espero de verdad que esto les haya resultado de interés. Y bueno, y que sea un aporte para el trabajo práctico que tienen. Gracias, buena semana.